Ahora, buenas tardes. Me presento para los que no me conozcáis. Soy Juan Carlos, sacerdote de la Diócesis de Santander y párroco actual. Llevo 3 años en Nuestra Señora de Consolación, la parroquia de la Calle Alta. Y bueno, pues soy uno más de la comisión cultural que se ha constituido para esta conmemoración de los 250 años de la Iglesia de Consolación, del templo actual. Y bueno, está también Lourdes conmigo, que es de la comisión, y es el que ella va a presentar más directamente a Francisco. Quiero daros a todos la bienvenida y el agradecimiento en esta tarde. Somos unos cuantos, ¿no? Da gusto ver esta sala. En primer lugar, al presidente de esta institución que hoy nos acoge, a Manuel Ángel Castañeda Pérez, por las facilidades que nos ha dado en todo momento. En segundo lugar, como no, a Francisco Gutiérrez, autor de estas conferencias que vamos a escuchar, un apasionado de la historia, por la historia y, como bien es conocido, una de las personas que más tiempo ha dedicado a la investigación y al estudio de nuestra ciudad. Lourdes nos dirá un poco más. En tercer lugar, agradecer al Ayuntamiento de la ciudad, a su alcaldesa Gemma Igual y a su equipo, al Parlamento de Cantabria, que es sede vecina de nuestra parroquia, con su presidenta, a la Consejería de Cultura, a la consejera y especialmente a su director general que está hoy con nosotros, Juan Antonio, muchas gracias. Y al Banco de Santander, instituciones y entidades que nos apoyan en el desarrollo de esta efeméride. Gracias a Televisión Popular por grabar este ciclo de conferencias que comenzamos hoy y por estar presente en la rueda de prensa que tuvimos por el mes de septiembre. Y gracias a todos, también a la Junta o a la Asociación de Vecinos de la Calle Alta, veo por aquí miembros de esa asociación, que organizan las fiestas de San Pedro y que colaboran también con la parroquia. A todos, ¿no? Estamos felices de redescubrir juntos el pasado de la villa y ciudad de Santander, concretamente el pasado de las Calzadas Altas y sobre todo de seguir escribiendo su presente juntos. Pues Lourdes, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Es realmente un honor y privilegio presentar esta tarde a Francisco Gutiérrez Díaz, al que sin lugar a dudas muchos ya conocen. Francisco Gutiérrez Díaz nació en Santander en 1959. Es historiador e historiador del arte. Es miembro residente del Centro de Estudios Montañeses desde mayo de 1998. En la junta directiva del mismo ha ocupado el cargo de tesorero, presidente, vicepresidente y en la actualidad es presidente en funciones. Es presidente honorario de la Junta General de Cofradías Penitenciales de Santander. En dicha junta ha sido secretario, presidente, vocal de arte y vicepresidente. Es además cronista oficial de la Semana Santa Santanderina. Es hermano mayor de la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y San Luis Gonzaga. Es corresponsal en Santander de la revista Pasos de Arte y Cultura que se edita en Madrid. Fue pregonero de la Semana Santa de Santander en 1991 y de las Fiestas de la Virgen del Mar en 2015. La Asociación Oficial de Guías Turísticos de Cantabria le otorgó el premio Faro Turístico en 2013. Ha publicado, entre otras, las monografías Pasos Procesionales de Santander, La imaginería desaparecida de la Semana Santa Santanderina, Mariano Pedrero, el ilustrador de Cantabria, etcétera, etcétera, etcétera. Es coautor de varios libros, entre ellos Semana Santa de Santander, Baños de Ola del Sardinero, Centro de Estudios Montañeses en el 75 aniversario, Entretiempos Ateneo de Santander, evocación de un centenario cultural y muchas más. Tiene también publicados 45 trabajos extensos de investigación sobre historia local y artistas plásticos, literatos y músicos de Cantabria en las revistas especializadas Altamira, publicaciones del Instituto de Etnografía y Folclore Hoyo Sainz y viñetas de ayer y hoy. Lleva publicadas en el diario montañés casi 2 centenares y medio de crónicas montañesas desde 2012, habiendo dado a conocer muchos artículos más en dicho medio y en otras publicaciones periódicas locales y de fuera de la región. Es autor de varias voces incluidas
en la Gran Enciclopedia de Cantabria, en la edición de 2002, y de diversas biografías de músicos y libretistas cántabros para el Diccionario de Autores de Teatro Lírico Español de la SGAE, en la edición de 2007. En 2003, y por encargo de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, elaboró con Beatriz Benéitez Burgada 10 libros guía de la región. Junto con otros 8 investigadores, elaboró para la Fundación Marcelino Botín un no concluso diccionario de la música en Cantabria. Ha dictado numerosas conferencias en centros culturales, educativos y sociales de Santander y de otras ciudades. Ha prologado 8 libros de otros autores. Como docente, ha dado clases en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira de Santander, ha impartido otros muchos cursos y cursillos organizados por el INEM, por los ayuntamientos de Santander, Santillana del Mar, Cabezón de la Sal, etc. Y todos los lunes de 6 a 8 de la tarde dicta unas ponencias de historia y arte que recibe un grupo de adultos de buena formación humanística, habiendo sustituido en esta actividad al profesor García Guinea a partir del 99. Ha participado en muchas ocasiones en charlas y entrevistas, tanto radiofónicas como televisivas, sobre temas culturales. Quizá las más destacadas fueron la grabada en la Biblioteca de Menéndez Pelayo en 2006 y la efectuada en el Palacio de la Magdalena en 2012 con motivo del centenario de dicho edificio. Podríamos seguir y seguir hablando de Francisco Gutiérrez, pero necesitaríamos mucho más tiempo. Quiero concluir esta presentación afirmando algo con lo que creo que todos los que conocen a Francisco Gutiérrez estarán de acuerdo. Me voy a permitir parafrasear a Antonio Machado. Más que un hombre al uso que sabe su doctrina, es, en el buen sentido de la palabra, bueno. Con ustedes, Francisco Gutiérrez Díaz. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos y Lourdes, por estas presentaciones tan cariñosas y además, en el caso de Lourdes, agradeciéndola especialmente el final, también está muy bien que haya dicho que nací en el 59, porque no sé por qué en todas las bibliotecas españolas donde hay libros míos ponen fecha de nacimiento el 58. Me hacen un año más viejo y yo no sé quién se lo ha dicho a la gente, pero lo ponen en todas las bibliotecas. De modo que la fecha justa es el 59. Bueno, pues hoy nos hemos reunido aquí para hablar de Consolación, en la celebración de este aniversario tan importante, 250 años nada menos de existencia de una iglesia en una ciudad como Santander, que conserva tan pocos templos y tan pocos edificios en general históricos, antiguos, pues es una verdadera efeméride. Pero encima, hoy, propiamente no vamos a hablar de esta iglesia, vamos a hablar de su predecesora, de la que tuvo antes, porque Consolación en Santander no existe solo desde el año en que se creó la iglesia actual, existe desde muchísimo antes. Y además hemos tenido la suerte, todos sabemos que en la Edad Media es difícil documentar edificios, situaciones, pero la providencia ha querido que de Consolación se conserve bastante información desde los propios orígenes del templo, con lo cual pues podemos decir una serie de cosas. Lógicamente, para poder hablar de Consolación, tan metida en el alma y en la historia de Santander, pues primero tendremos que hablar un poco de Santander. Situarnos en el Santander histórico, en el Santander antiguo. Y por eso pongo aquí este dibujo. Este dibujo ahora mismo es la vista de Santander más antigua que tenemos. Una vista realizada hacia el año 1570 por un dibujante holandés, Joris Hoefnagel, que vino para hacer una serie de dibujos que luego sirvieran para hacer un gran grabado que veremos a continuación. Como digo, venía de Holanda y concretamente este dibujo apareció en el año 1983. El Museo de la Marina holandesa adquirió este dibujo y de momento no supo qué representaba, de tal manera que viendo que arriba
estaba escrito con letra de la época, Sant-Andero in Biscayen, una errata bastante habitual en textos del 16 que colocaban a Santander en Vizcaya, pues dijeron, bueno, pues vamos a consultar con el Museo Marítimo del Cantábrico de Santander a ver si nos ilustran. Y efectivamente aquí José Luis Casado Soto, entonces director del museo, pues pudo al mismo tiempo que extasiarse con esta obra absolutamente desconocida hasta entonces y que realmente es muy bonita, pues ver la más antigua vista que hasta ahora tenemos de Santander. Una vista tomada desde el Muelle Largo. El Muelle Largo era un muelle que se estaba construyendo entonces muy saliente de la bahía y que estaba situado donde ahora está la calle del Martillo. Hoy en día está relleno todo eso, pero desde el Muelle Largo el dibujante se colocó allí, miró hacia la actual catedral, hacia la entonces iglesia colegial, y dibujó. Así que vemos aquí, en primer término, un muelle curvo, el muelle de las naos, el muelle de donde atracaban las naos, esas grandes embarcaciones. Al lado de él vemos una muralla con un edificio alto. Ese edificio estaba aproximadamente donde hoy está el edificio de Correos, para que nos hagamos una idea. Y eso era la Bastida de la Villa. ¿Qué era eso de la Bastida? La Bastida era el edificio que se utilizaba para almacenar las lanas que llegaban de Castilla y que aquí se embarcaban en el puerto de Santander para llevarlas a Flandes. Todos sabemos que los mejores, ya en la Baja Edad Media, los mejores talleres de producción de tejidos europeos, tejidos más delicados, más finos, mejores, estaban precisamente en Flandes, en Brujas, Amberes, Malinas, se habla todavía de encajes de Malinas, por ejemplo, etcétera, pero allí lo que faltaba era la materia prima, la lana, y la lana la aportaba Castilla, de tal manera que esto era el almacén de las lanas. A continuación vemos un entrante de mar, ese entrante, esa ría que entra ahí junto a un torreón, era lo que actualmente es la calle Calvo Sotelo. Todo eso era la ría de Becedo, que llegaba hasta los pies del convento de San Francisco, que estaba justo donde ahora se encuentra el Ayuntamiento de Santander. Por lo tanto, nos encontramos que a mano izquierda lo que había era un gran cerro, un gran monte, vamos a decir, un montículo, donde se erguían dos edificios importantes. En primer término, el castillo. A continuación, la abadía colegiata de los Cuerpos Santos. Hoy en día la abadía felizmente subsiste, con cambios, pero subsiste. Todos reconocemos su torre perfectamente. El castillo, por desgracia, prácticamente no queda nada. Bueno, un murito de él queda, un pedazo de muro. Y donde estaba el castillo, todo eso en 1920 se desmontó, se rompió por ahí el monte y se construyó una calle, la calle Juan Plaza y el Banco de España. Bien, en época histórica ese cerro era prolongado precisamente hasta la actual calle Alta. No se daba ese corte que hay hoy en día después de la catedral, que está la calle Lealtad, la calle Emilio Pino, la calle Isabel II, todo eso hasta después del incendio del 41, no pensemos que existía, eso existió después. Todo estaba unido desde la catedral, estaba unido con la zona de la iglesia de Consolación, precisamente, todo estaba en lo alto. Bien, Santander había surgido en los tiempos romanos, se había llamado el Portus Victoriae. Ese Portus Victoriae había estado precisamente aquí al socaire de esa ría de Becedo, que estaba muy protegida de los vientos, porque por un lado estaba la Sierra del Alta, que impedía que llegaran los vientos fuertes hasta aquí, y por otro lado estaba el propio cerro de Somorrostro, que protegía de los vientos del sur. ¿Por qué los romanos llamaron a esto el cerro de Somorrostro? Somorrostro, sumum, somo viene de sumum, sumum es siempre lo más alto, lo más... Y rostrum, en latín, era el pico de las aves. Pero esa forma de pico hizo que, con el tiempo, a las proas de los barcos también se las llamara el rostrum. Y que a los entrantes de tierra en el mar, que tenían forma picuda,
se les llamase rostrum. Por lo tanto, esto era en aquella época era un rostrum y era el más alto que había en el entorno. Por eso era el summum rostrum, el rostrum más alto. Y todavía, hoy en día, en la actualidad, la calle que sube a la catedral, pasa por delante, es la calle de Somorrostro. Todavía se conserva el término. Bien, ahí había estado el Portus Victoriae, pero eso había pasado mucho tiempo cuando una comunidad cristiana en el siglo VIII, una comunidad cristiana procedente de Calahorra en tiempos de Alfonso I, viene huyendo de... Bueno, huyendo, más que huyendo, viene porque Alfonso I hizo unas razias muy importantes por los terrenos que estaban ocupados por los árabes para obligar a los cristianos a venirse para acá y crear este pequeño reino que entonces había, este reino Astur, que fuera creciendo en demografía y haciéndose más potente. Pues bueno, vienen de Calahorra y vienen con sus reliquias más preciadas, las cabezas de los mártires Emeterio y Celedonio. Y ahí fundan un monasterio. Según la tradición, en el año 791 fue el rey Alfonso II el que fundó ese monasterio. Un monasterio que en 1131 se convierte en colegiata. Pero así todo, durante toda esa época medieval, alto medieval, Santander es un pueblito de pescadores. Cuando realmente se va a transformar, cuando realmente se va a convertir en una población importante, va a ser a raíz de que el buen rey Alfonso VIII de Castilla, Alfonso el de las Navas de Tolosa, dé a Santander su carta Puebla o su fuero. Dar un fuero a una población suponía que a esa población se le concedían a los habitantes una serie de derechos, privilegios, beneficios fiscales que hacían que gente que vivía en otras latitudes dijera, pues mira, resulta que si me voy a Santander a vivir me van a dar una parcelita y voy a poderme construir la casa y además va a ser inviolable el edificio, no van a poder entrar metal y además voy a tener facilidades de pagos en este impuesto y tal, me voy para allá. De eso se trataba, que la gente se animase a repoblar. Entonces, Alfonso VIII da a Santander el fuero el 11 de julio de 1187, del año 1187. Y a partir de ahí es cuando Santander se convierte en esto que vemos aquí y en lo que vamos a ver a continuación. Aquí vemos realmente lo más granado de la Puebla Vieja. La Puebla Vieja se llamó a todo lo que estaba, digamos, a la parte sur de la ría de Becedo, es decir, todo el cerro de Somorrostro y todo lo que seguía al cerro de Somorrostro. Si os fijáis en esta foto, en este dibujo, allí al fondo, en la parte alta de la ciudad, sobresale una torrecita humilde, con un campanariuco, que eso era Consolación, eso era la iglesia de Consolación que existía en esta época. Ahí está ya perfectamente visible aquella primitiva iglesia de Consolación. Bueno, vamos a pasar a otra imagen, a ver si atino yo aquí, donde veremos para qué sirvió aquel dibujo que hizo Hoefnagel y que acabamos de ver. Hoefnagel vino a Santander y realizó 5, 6, 8, no sabemos, dibujos, de los cuales solo nos queda uno, este que acabamos de ver, para que luego un grabador, Franz Hohenberg, un grabador alemán, hiciese, en base a todos esos dibujos, un grabado a todo color sobre la villa de Santander. ¿Y para qué quería esta gente que se hiciese un grabado sobre la villa de Santander? Pues porque se estaba preparando un libro que realizó un señor llamado Georg Braun, que se llama Civitates Orbis Terrarum, o sea, las ciudades del orbe de la Tierra, donde Braun habla de las ciudades más importantes que a él le parecía que había fundamentalmente en Europa. Y entonces del norte de España, de las pocas que recoge, una de ellas es Santander. Todas las ciudades, todas las que aparecieron en esa obra de Braun, están ilustradas con un grabado realizado por Franz Hohenberg. Por eso, la verdad es que a este grabado se le suele llamar siempre el grabado de Braun, pero Braun no grabó nada. Braun escribió. El que realizó el grabado fue
Franz Hohenberg en base a los dibujos que le había suministrado Joris Hoefnagel, el holandés. Podemos ver aquí perfectamente cómo era Santander en el siglo XVI, que no distaba mucho de cómo era en el siglo XIV cuando se construyó Consolación. Os decía que a partir de 1187 el fuero hace que empiece a venir gente a Santander. Y la gente se va a establecer, lo primero, en la zona pegada a la catedral, a la colegial, hacia allá, hacia el oeste. En lo más alto de la loma van a ir surgiendo casas y se crea lo que se llama la Rúa Mayor, lo que se llamó la Rúa Mayor. Luego, a media ladera, se construye la Rúa Menor. Y aquello prácticamente se colmata, se llena, de tal manera que hay que dar el salto al otro lado de la ría, diríamos al otro lado del Calvo Sotelo actual, y construir lo que se va a llamar la Puebla Nueva. Digamos, a la calle, a la Rúa Mayor y a la Rúa Menor, toda esa área, catedral incluida, se le conocerá durante muchos siglos como la Puebla Vieja. Y sin embargo, a lo que está enfrente, donde va a estar la iglesia de la Compañía más adelante y todas las calles que hay a ese lado, eso se le llamará la Puebla Nueva, porque se construyó después. Ahí van surgiendo varias calles, la calle de Don Gutiérrez, la calle de San Francisco, la calle de Roal Palacio, bueno, una serie de la Rúa de la Sal, así llamada porque estaba al final de ella el Palacio de la Sal. En estas villas medievales era fundamental que hubiese dos instalaciones, digamos, de aprovisionamiento eran básicas. Una, el Palacio del Trigo, y otra, el Palacio de la Sal. El Palacio del Trigo, ¿por qué? Porque había hambrunas y la villa tenía que estar abastecida siempre de cereal por si llegaba una hambruna. Entonces las embarcaciones que llegaban con trigo tenían que pagar un canon que en vez de en dinero se pagaba en trigo, y así la villa estaba abastecida y había un edificio donde se almacenaba el trigo, el Palacio del Trigo. Y otro palacio fundamental, otro edificio, era el Palacio de la Sal o el Alfolí. ¿Por qué? Porque esta gente vivía fundamentalmente de la pesca, y la pesca había que llevarla al interior de Castilla, y la pesca no se conservaba si no era a base... Hombre, sí, se utilizaba el procedimiento del secado, se utilizaba el procedimiento del ahumado, pero eso cambiaba el sabor de la comida. El mejor sistema que había para que el pescado llegase a destino sabiendo bien y en condiciones buenas era el salado, y por eso tenía que haber abastecimiento, tenía que estar asegurado el abastecimiento continuo de sal. Bueno, el caso es que aquí vemos una Puebla vieja o alta, una Puebla nueva o baja. Estaban unidas por un puente que, digamos, estaba a la altura de la torre de la colegial, y que unía con el otro lado, donde a partir del siglo XVI estuvo la iglesia de la Compañía. Estaban como frente por frente. Ese puente servía de unión, de nexo entre las dos pueblas de la villa. Esto era Santander. Y esto fue Santander durante mucho tiempo. En el siglo XIV, claro, todo el recinto habitado se amuralló, estaba todo rodeado de murallas, porque eran épocas peligrosas, era necesario estar defendido de posibles enemigos que vinieran, y estaba todo el recinto de la villa amurallado. Pero seguía viniendo más gente, seguía viniendo, estamos hablando del siglo XIII avanzado, seguía viniendo más gente que tenía que establecerse aquí y ya no cabía en el interior de la villa. Entonces es cuando surgen los arrabales. Y va a haber dos arrabales, uno de la Puebla Vieja y otro de la Puebla Nueva. La Puebla Nueva, que acababa, para que nos entendamos nosotros ahora, aproximadamente acababa en la calle San José, ahí estaba la muralla, subía por la calle San José. Va a surgir un arrabal, el llamado Arrabal de la Mar, constituido fundamentalmente por tres calles. La Rúa del Arrabal, que todavía se llama así hoy en día, la Rúa de En Medio, hoy en día Calle del Medio, y la Rúa de la Mar, que equivalía con lo que hoy en día es Hernán Cortés, pero que ahí estaba ya la playa. Ahí estaba la playa, las casas de los pescadores y en fin. Bueno, es lo que vemos justamente aquí, es lo que vemos ahí. Este muelle que vemos aquí delante tan potente, que está al final tiene una grúa
porque todavía no se había acabado de construir, todavía estaba en plena construcción, es el Muelle Largo, que fue una gran obra de ingeniería realizada a mediados del siglo XVI. Muelle Largo que en el siglo XVIII se le dotó o se le quiso dotar, mejor dicho, porque no se llegó a hacer del todo, de un contramuelle, o sea, el muelle largo acababa así y ponerle un contramuelle porque al final del muelle largo había muchos escollos y era peligroso para las embarcaciones que se acercaban. Los escollos podían mandarlas a pique. Entonces se decide construir un contramuelle que da al muelle una forma de T o de martillo. De ahí vino el llamarle el Muelle del Martillo y más tarde a la calle que surgió una vez que se rellenó aquello, la calle del Martillo, que todavía llamamos hoy en día. Es por esa razón. Bueno, en el grabado de Brown vemos ese muelle de abajo, pero nos interesa a nosotros hoy más y fundamentalmente el muelle de, el ensanche, el arrabal de arriba, porque el arrabal de arriba se hace a partir del final de la Rúa Mayor, donde acaba la muralla, sigue en lo alto una vía que va hasta los Cuatro Caminos y en esa vía es donde se van construyendo casas y casas a un lado y a otro del camino y a eso se le va a llamar el arrabal de Fuera la Puerta. De Fuera la Puerta de San Pedro, que era la que cerraba Santander por ese lado. El arrabal de Fuera la Puerta era lo que hoy en día es la calle Alta. Y justamente en el arrabal de Fuera la Puerta es donde se va a construir, a principios del siglo XIV, el hospital, que primero fue hospital y luego se añadió la iglesia, de Nuestra Señora de la Calzada o de la Consolación. Se la conoce en la documentación primitiva con los dos títulos. Yo estoy convencido que la advocación era Consolación. Lo que pasa que como estaba en la calzada que daba acceso y salía de Santander, pues era fácil llamarle Nuestra Señora de la Calzada porque estaba el edificio allí, al lado de la calzada, o pegando el Camino Real, que se decía también. Bueno, aquí en el Brown también vemos a Consolación, allí al fondo. Es verdad que pone encima San Nicolás, pero es un error. Eso es un error del que realizó el grabado o del que puso nombres al grabado. Digo que es un error porque está perfectamente documentado. Aquí os pongo simplemente esa parte de la Puebla Vieja. Hombre, hay que tener en cuenta que en el Brown aquí vemos 4 casas muy grandes. Realmente donde vemos 4 casas había lo menos 40. Era, digamos, es una forma de representar. Eran casas más pequeñas y más abundantes las que había, ¿no? Os decía que sabemos con toda seguridad, porque además existió hasta finales del siglo XVIII, la ermita de San Nicolás estaba pegada a la muralla, pegada a la puerta principal de la muralla por la parte de fuera. O sea, estaba mucho más acá, estaba pues aquí prácticamente. Con lo cual, lo que se ve ahí al fondo es indudablemente la iglesia de Nuestra Señora de Consolación. Hay que decir que efectivamente, sí. Es que es curioso porque en el entorno, en ese entorno de Fuera la Puerta y siempre en la Baja Edad Media se crean una iglesia, la de Consolación, y 2 ermitas, la de San Nicolás, pegada a la muralla, y la de San Lázaro. La de San Lázaro era leprosería, era para leprosos en un principio. Está documentada la existencia de las 2, está documentado que las 3 tenían su cofradía, luego hablaremos un poco más detenidamente de la cofradía de Consolación, había cofradía de San Lázaro, había cofradía de San Nicolás. Pero también sabemos que a mediados del siglo XVI la ermita de San Lázaro ya estaba en ruinas, estaba abandonada. Y poco después su imagen fue trasladada a la ermita de San Nicolás, de tal manera que ya a finales del siglo XVI se habla en los documentos de la cofradía de San Nicolás y San Lázaro, estaban fusionadas. Y claro, cuando después, en el 18, desaparece la ermita de San Nicolás, pues lo que queda va a parar a Consolación, que es el templo que subsiste allí, ¿no? El templo que permanece. Bueno, aquí vemos aquella primitiva, aquella iglesia de Consolación. Os decía antes
que primero existió el hospital. El primer documento que tenemos que hable de Consolación es del año 1321. Y entonces ya existía desde hacía poco el Hospital de Nuestra Señora de la Calzada, fundado por Gonzalo Roiz de Escalante. Algunos han leído... Claro, la letra medieval tiene sus problemas. Algunos han leído el nombre de Eloy, pero es Gonzalo realmente. Gonzalo Roiz, las abreviaturas se usaban mucho y despistan. Gonzalo Ruiz de Escalante. Eso, darle ese nombre es mucho decir, porque Escalante en Santander, en el siglo XIV, no era cualquier cosa. Solamente había 6 familias en la villa, 6, que tenían derecho de participar en el ayuntamiento y de votar. Solamente podían votar y ser votados para el concejo santanderino 6 familias. Los Arce, los Calderón, los Pámanes, los Sánchez de Barcenilla, los de la Calleja y los Escalante. Pero, como nos dice bien en un memorial en 1591 Juan de Castañeda, dice, pero de todos ellos, el gran linaje, el que verdaderamente en Santander es el amo y señor, es el linaje de los Escalante. Los Escalante mandaban mucho y tenían mucho poder. De hecho, por ejemplo, la calle de Don Gutiérrez, que estaba en la Puebla Nueva, con el tiempo se acabó llamando calle de la Blanca, pero durante mucho tiempo se llamó de Don Gutiérrez, era así porque allí estaba la torre de Don Gutiérrez de Escalante. Los Escalante, bueno, aquí os pongo para que se vea como más claro la muralla con un color y la iglesia, de Consolación allí al fondo. Y aquí en este plano de la villa, también del siglo XVI, podemos ver perfectamente eso que está más en oscuro, es la línea de la muralla que rodeaba la villa. Vemos cómo extramuros había 2 realidades. Allá el Arrabal de la Mar, con la calle del Arrabal, la calle del Medio, la calle de la Mar, y a este lado el Arrabal de Fuera la Puerta, que era este. La ermita de San Nicolás estaba aquí. Aquí no se señala, pero estaba aquí, pegada a la muralla, literalmente pegada a la muralla. Consolación es esto, o sea, estaba mucho más al fondo. Como veis, era una población pequeña, Santander entonces. También estaba a extramuros el gran convento de San Francisco, el convento de los franciscanos. Era costumbre de los franciscanos fundar cerca de las poblaciones, pero fuera de las murallas. Es prácticamente una constante en las fundaciones de los frailes franciscanos. El convento de San Francisco de Santander se fundó muy pronto, en el siglo XIII, o sea, en el mismo siglo en el que murió San Francisco, se fundó el convento de franciscanos de Santander. Bueno, os hablaba de los Escalante. Los Escalante tuvieron muchísimo poderío. Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo del escudo de los Escalante. Esto era la clave central de una gran capilla que hubo en la Catedral de Santander, la mejor capilla que tuvo la Catedral de Santander y que fue vergonzosamente derribada en el año 1951 para construir el actual obispado. Se había prometido de todas las formas que esa capilla se iba a respetar y que el obispado se iba a construir como el anterior, al lado y encima, pero a última hora no se cumplió aquella promesa y desapareció la mejor capilla que tenía la Catedral de Santander, que tenía acceso por el claustro y por la calle. Una capilla del siglo XIV dedicada a Santiago, que era la capilla de los Escalante. Y en su clave central, que hoy en día se conserva en el claustro, está posada en el claustro, aunque está partida, está rajada en 2, está el emblema propio de los Escalante, el león rampante, un león en este caso mirando de frente y coronado, pero como digo rampante, cuando digo rampante es que estaba con las pezuñas, en posición levantada y con las pezuñas en alto, y no aparece escrito aquí, pero tenían el lema familiar, que solía ponerse en torno a la figura del león, era Escalante adelante.
Ese era el lema de la familia. Bueno, como digo, esta pieza todavía se conserva hoy en día en el claustro de la catedral, o también se conserva el sepulcro de Mari Gutiérrez de Escalante, que estuvo en esa capilla, pero hoy en día está en el claustro. Fijaros cómo se repite en ese lateral de su sarcófago, una santanderina que vivió en el siglo XIV, repetido el motivo del apellido familiar, el león rampante, 1, 2 y 3 veces. Incluso en el siglo XVI, Juan de Castañeda, cuando escribe su memorial en 1591, que se titula Algunas antigüedades de la villa de Santander, nos dibuja el escudo de los Escalante y podéis ver cómo, pues efectivamente es ese, el león rampante que utilizó la familia pues en todo momento y que era la familia de más poderío que había en la villa. Incluso existió, aunque desgraciadamente hoy en día se ha perdido, en la capilla de los Escalante estaba enterrado don Juan Gutiérrez de Escalante, que le llamaron el Bueno, un personaje que tuvo gran poder en el Santander del siglo XIV. Fue maestre de galeras reales, o sea, se dedicaba a los barcos, y fue un personaje destacado de la corona de Castilla. Su sepulcro se mantuvo hasta la desaparición de esta capilla, como os decía antes, en el año 51 o 52, no, igual es 52, no me acuerdo exactamente. Y cosa curiosa, cuando se derribó la capilla desapareció la escultura funeraria, que nunca más se ha sabido de ella. Bueno, era un personaje del siglo XIV, lo mismo que era del siglo XIV el fundador de Consolación. Bueno, aquí os pongo un par de ermitas de las que había por Santander, para indicar que los cronistas que escriben sobre Santander en el siglo XIV, en el XV, en el XVI, en el XVII, nos hablan de que en Santander había 18 ermitas, nada menos. Siempre dicen, la iglesia colegial, que tiene 2 templos superpuestos, la iglesia de San Francisco, con sus religiosos, la iglesia de las Clarisas, Santa Clara, con sus monjas. Luego ya a partir de 1595 también hablan de la iglesia de los jesuitas que llegaron entonces, la actual compañía, y también hablan posteriormente de la otra convento e iglesia de Clarisas, del que hablaremos luego. Pero siempre dicen, y además hay otra iglesia que es Consolación. O sea, a esa la consideran iglesia. Pero al margen, es raro el texto en el que a Consolación se le llama ermita. En general se la llama iglesia. Se la considera algo distinto que las 18 ermitas. Pero sí que en Santander había, como digo, 18 ermitas que tuvieron una vida larga y que estaban todas ellas extramuros. Todas estaban fuera del perímetro de la población. Y esas ermitas llamaron la atención, por ejemplo, mucho de un viajero inglés que vino en 1617. Resulta que en 1617 el príncipe de Gales, el que fue futuro Carlos I de Inglaterra, pues vino en plan joven enamorado o enamoradizo y tal, vino de incógnito a España para conocer a la hermana de Felipe IV, la infanta María, que acabaría siendo emperatriz de Austria. Pero como posible novia, vino de incógnito. Cuando su padre, el rey de Inglaterra, se enteró que el hijo se había largado con 4 amigotes y pasando un peligro tremendo por Francia, además y tal, pues mandó toda una cohorte, como Dios manda, para que viniera a España a atenderle, y esos desembarcaron en Santander. Y uno de los que venían, Sir Richard Wine, que era un hombre amante de observar y de escribir, pues escribió todo lo que veía por aquí y por allá y no sé qué. Dice cosas de los santanderinos que los hombres quedamos fatal, ¿eh? De las santanderinas mejor, pero santanderinos, dice, Santander no trabaja nada más que las mujeres. Dice, cuando llegamos y teníamos que bajar los bultos del barco y había agua, claro. Y dice, las que entraron al agua y salieron cargadas con toda la cabeza, las mujeres. Y ellos, que van todos vestidos de caballero y van con espada al cinto, desde el malecón se reían, pero no hacían nada. Bueno,
Es un texto muy interesante porque habla de muchas cosas y da muchos datos, muchas costumbres. Y una cosa que le llama mucho la atención, dice, de ermitas tienen multitud. Dice, y celebran procesiones sin cuento a las distintas ermitas. Dice, porque claro, como hay cada una está dedicada a un santo, el día de ese santo hacen un festejo enorme que van de procesión desde la colegial hasta la ermita que sea y luego vuelven y hacen esto y hacen lo otro. Dice, y preguntaos por nosotros, claro, él era mentalidad anglicana, lógicamente, preguntad por nosotros que por qué daban más importancia a la fiesta de un santo que al domingo, que era el día del Señor. Dijeron, pues hombre, porque domingos hay muchos al año y la fiesta del santo nada más que es una. O sea, ellos también tenían su lógica, ¿eh? También, bueno, me sirve para hablar de que había muchas ermitas que todas estaban fuera y que generalmente a Consolación se la consideraba algo más que ermita. Aquí os pongo simplemente dos de las que había, dos que aparecen en el grabado de Braun, el grabado de Hohenberg, perdón, que son la antigua ermita de San Martín y la antigua ermita de San Mamés. La ermita de San Martín estaba donde todavía conocemos el paraje como San Martín, hay camino del Sardinero, y la ermita de San Mamés estaba sobre un islote que había pues detrás de la ermita de San Martín. Hoy en día todo eso es terreno, por ahí está la duna de Zaera y todo esto, ¿no? Pero ahí estuvo la ermita, como digo, hubo 18, y todavía en Santander quedan bastantes. Es curioso porque de las 18 hoy en día queda una, ni más ni menos, la Virgen del Mar, no queda más. La única ermita que subsiste de las 18 es la Virgen del Mar. Pero quedan, sí, en Santander todavía nombres. Por ejemplo, muchas veces decimos, ¿por qué se llamará la calle de San Sebastián calle de San Sebastián? Porque allí a su final estaba la ermita de San Sebastián, que ya existía en el siglo XV y duró hasta el XIX, la ermita de San Sebastián. O decimos, ¿y por qué pasando subiendo para Menéndez Pelayo, hay una calle que se llama Santa Lucía, que no está al lado de la iglesia de Santa Lucía, y otra que se llama San Simón? Pues porque justamente en la intersección de donde empieza San Simón y pasa Santa Lucía, hubo una ermita, que además está muy bien documentada, sabemos quién la fundó, cuándo se construyó, en 1415 la donó un matrimonio, primero él y luego ella, su parte, al cabildo de la colegial. Él se llamaba Juan Simón y era herrero, y la dedicó a su patrón, San Simón, y la ermita de San Simón estuvo allí mucho tiempo, por eso queda la calle de San Simón. Pero es que en el siglo XVIII esa ermita ya estaba abandonada, ya no tenía uso, y la ermita de Santa Lucía estaba desde tiempos inmemoriales en la Madalena. Y la Madalena, cuando aquello no era como ahora, que vas de paseo. Para ir a la Madalena había que ir en barca, sencillamente. Y claro, los devotos de Santa Lucía dijeron, hombre, a ver, pidieron permiso a la diócesis para que les dejaran pasar aquella ermita de la Madalena a la de San Simón, que estaba mucho más a mano. Se les concedió y la vieja ermita de San Simón se convirtió en ermita de Santa Lucía. Por eso una calle se llama San Simón y la otra se llama Santa Lucía. Quiero decir, nos quedan restos en los nombres. También hubo una parroquia que desapareció hace poco en Porperines, que se llamaba San Andrés. Ahí estuvo la ermita de San Andrés durante muchos siglos. Es decir, nos ha quedado recuerdo de esas ermitas en la nomenclatura. La que fue más favorecida y más suerte tuvo en la devoción popular fue María Magdalena, Santa María Magdalena, que tuvo dos ermitas nada menos, simultáneamente. Una estaba justo detrás del convento de los franciscanos, o sea, donde está el ayuntamiento ahora. De hecho, los franciscanos fundaron en torno a aquella ermita de Santa María Magdalena, de la que San Francisco era muy devoto. Y luego había otra ermita de Santa María Magdalena en la Magdalena, que por eso se llama Península de la Magdalena, porque allí estaba una ermita dedicada a Santa María Magdalena. O sea, de la ermita pasó el nombre a la península, de la península pasó el nombre al palacio y ha ido derivando la cosa, pero ahí se conserva el nombre de la Magdalena. Bueno, a ver, ahí estoy yendo para atrás en vez de para adelante. Así no vamos a ningún lado. Bueno, ¿cómo sería la primitiva Virgen de Consolación? Porque por lo menos ha habido tres.
por lo menos ha habido 3 imágenes en Consolación, en la antigua y en la nueva. La actual, todos sabemos cuál es y de dónde viene. La anterior era una imagen barroca, de la cual se conserva una foto, pero claro, barroca era del siglo XVII, pero desde el siglo XIV hasta el siglo XVII tuvo que haber otra, que sería de tipología gótica. Yo aquí he puesto la única Virgen gótica que se conserva en Santander, que es la que estuvo durante siglos, desde el siglo XIV, puesta en una hornacina del exterior de la catedral. Ahora hay una copia. La original está en la torre, en el museo, y que es una espléndida imagen de Virgen gótica, de procedencia inglesa, sin duda. La hechura, el estilo es inglés completamente, y que milagrosamente pues, la fuerza de la piedra de los muros catedralicios hicieron que no se quemase en el incendio del 41. Tenemos noticia de muchas imágenes de la Virgen que hubo en Santander, en hornacinas, en la muralla, incluso en puertas de la muralla y tal, pero a nosotros no ha llegado nada más que esta, es la única. La pongo por eso, no porque fuera parecida, pero de esa misma tipología tenía que ser la primitiva porque era de esa época. Entonces, más o menos, a lo mejor era sedente, es más fácil casi que fuera sedente a que fuera en pie como es esta, pero no sabemos realmente cómo era la primera imagen de Consolación. Os decía que Gonzalo Rois de Escalante primero funda un hospital para 12 pobres. Los hospitales entonces generalmente eran para 12, porque se veía siempre a los apóstoles en el número de los que, para aquellos a los que se creaba la obra benéfica, ¿no? Entonces, para 12 pobres se construyó aquel hospital. Pero aquel hospital, el fundador mismo, unos años después, en 1359, manda construir la capilla del dicho hospital, y sabemos incluso cómo se llamaba el cantero, el maestro de obra que construyó aquella primitiva iglesia, que se llamaba Pero Rois de Mogro, o sea que no sería muy de lejos. Y aún sabemos que una vez difunto el fundador, pocos años después, en 1365, sus herederos dan carta de pago al mismo artífice por haber cubierto el techo de la capilla y adobado, o sea, terminado las torres. Es decir, esa capilla se hizo con sus torres y se realizó justamente en los años 1363, 1365. Ese fue el momento en que se construye. Bueno, tengo algunas noticias que me gustaría reseñar como curiosas o especialmente importantes de todo este periodo, y con eso ya terminaremos. Primera, no sabemos en qué momento fue, o por lo menos yo no lo he averiguado nunca, pero muy pronto, pocos años después de existir aquella capilla, aquella iglesia, su administración, su propiedad pasa al cabildo de la colegial. Los que van a administrarla, los que van a atenderla, los que van a ser sus dueños, para entendernos, va a ser desde muy pronto, ya el siglo XV era así, el cabildo de la iglesia colegial de los Cuerpos Santos, de la actual catedral de Santander. En 1423 ya era así, ya el cabildo de la colegial arrienda bienes de la ermita, de la iglesia de Consolación, pues a distintos particulares para que los exploten y de sus rentas pues les abonen lo que tengan que abonarles. Es interesante, por ejemplo, en un documento del año 1501, donde vemos cómo en su testamento una señora que se llamaba Catalina Hernández legaba a la iglesia de Consolación 1000 maravedís para alimentar o para mantener a 2 freilas más que aumentaran a 6 las 4 que hasta entonces atendían el templo. Hay que pensar que era un hospital y en el hospital había
unas mujeres, a veces las llaman freilas, a veces las llaman beatas, que eran las que se ocupaban de la atención a aquella gente. Entonces, parece ser que hasta ese momento había 6 y entonces esta mujer dota para que haya otras 2 más, para que estén mejor atendidos los enfermos, haya 8 mujeres que atiendan el templo y fundamentalmente el hospital, ¿no? Os decía que en 1536 ya con toda seguridad existía la cofradía de Nuestra Señora de Consolación. Felizmente el libro de esa cofradía se conserva y es muy entretenido porque nos muestra pues todo lo que se hacía por parte de esa cofradía. Duró hasta 1788 y celebraba por todo lo alto. En aquella época la fiesta de Consolación se celebraba el día de la Asunción, el 15 de agosto, y ese día lo celebraba por todo lo alto. Se hacía la misa mayor, se hacía la procesión, luego la cofradía pagaba a todos los que asistían, invitaba con vino, con pan, con peras y frutas y tal, y cómo no, se hacía una corrida de toros, porque eso era siempre, no se concebía un festejo que no incluyese la becerrada o corrida de toros correspondiente. Naturalmente en Santander no había, era corrida de toros que pagaba la cofradía, claro. Bueno, corrida de toros tenemos que entender que en aquella época lo que se hacía era correr 2 becerros o poco más, pero bueno, se hacía aquello. Tengo que decir, parecerá irreverencia, pero generalmente, a ver, en Santander no había plaza de toros, no la ha habido hasta el siglo XIX. Entonces, generalmente, lo que servía de toriles la víspera de la corrida, de esa y de la de San Matías, por ejemplo, que también se hacía, se hacían varias al año, era la iglesia del Cristo. En la iglesia del Cristo encerraban los toros y al día siguiente, cuando era la corrida, salían corriendo del Cristo, cruzaban todo el puente y iban a parar a la Plaza Vieja, que estaba delante de la compañía. Allí se ponían siempre los tendidos y, claro, iban derechos, iban a la carrera por el puente a parar a la plaza improvisada de toros. Como digo, esta cofradía pervivió por mucho tiempo y además con mucha vitalidad, siempre celebrando la fiesta de la Asunción de la Virgen, que era la patrona. Bueno, interesante también, por ejemplo, que en 1587 tenemos a un indiano, don Juan Calderón, natural de Santander, de un apellido ilustre santanderino. Había marchado a América, había hecho allí fortuna y había llegado a ser nada menos el corregidor de Panamá y hace testamento ese año de 1587 y entre sus últimas voluntades deja 3.000 ducados de Castilla para fundar una capillanía en la iglesia de los Cuerpos Santos, para la iglesia de Santa Cruz de Bezana, porque su madre había sido de ese pueblo, y para la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Santander y la de Nuestra Señora del Soto en Soto Iruz de Toranzo, que debían ser sus principales devociones. Hay que tener en cuenta que en varios documentos del siglo XVI y XVII a Consolación se la califica de santuario. La Virgen de Consolación tenía una especial devoción, lo mismo que pasaba, por ejemplo, con la Virgen de Latas, con la Virgen de, digo en el entorno no es la Virgen de Muslera, por supuesto la Virgen del Mar. La Virgen de Consolación también era una virgen de devoción popular y por lo tanto los templos en los que estaban estas imágenes se consideraban no ya solamente iglesias, sino también santuarios, lugares de peregrinación para ir a visitar y a rezar al santo y el día de su fiesta celebrarle por todo lo alto. Por ejemplo, el memorial que hemos visto antes de Juan de Castañeda, de 1591, habla, después de hablar de las iglesias de los frailes y de la catedral, dice, hay otra iglesia, sotítulo de Nuestra Señora de Consolación. Él luego va citando una por una las 18 ermitas, pero a Consolación la sitúa aparte. Otra noticia interesante también que tenemos en un libro inventario de las iglesias parroquiales y ermitas de esta villa del año 1594, nos dice que hay muchas personas, vecinos de esta villa, que se entierran
en el cementerio de ella, de la iglesia de Consolación. O sea, tenía anexo un cementerio, también San Francisco le tenía, donde se enterraba mucha gente. Hay que tener en cuenta que la villa de Santander en el siglo XV había llegado a ser la población más habitada de todo el litoral cantábrico. Y claro, aquí había mucha gente. Y es verdad que luego llegó la peste de 1497 y que todo el siglo XVI estuvo jalonado de tremendas pestes que murió muchísima gente. Tanto es así que antes de empezar la peste de 1497 en Santander había unas 5.500 personas y al terminar la última, 100 años después, quedaban apenas 800. O sea, la mortandad fue tremenda. Pero claro, el único sitio que había, salvo el cementerio de los franciscanos y el de Consolación, era el suelo de la catedral. Y claro, la catedral llegó un momento que aquello no cabía más difunto. Estaba el claustro saturado de enterramientos, el interior de la catedral saturado, además pensando que debajo estaba el Cristo, con lo cual el sitio que había disponible pues era el que era, no daba para más. De hecho, es tremendo, es mucho después que todo esto, pero cuando Santander se convierte en ciudad y en cabeza de obispado, al poco tiempo, el primer obispo de Santander, Francisco Javier de Arriaza, oficia al Estado pidiéndole que por favor construya un cementerio exterior. Dice, porque en la catedral, no se puede soportar los olores. Dice, a pesar de lo mucho dinero que se gasta el cabildo en perfumes. Dice, porque están los cuerpos casi someros. Dice, usa esa palabra, casi someros. Claro, venga a enterrar allí gente durante siglos, aquello era inviable. Y mucha gente, es cierto, que se enterraba, gente que vivía sobre todo en la Puebla Vieja, se enterraba en el cementerio de Consolación que estaba en torno a la iglesia. Lo mismo que pescadores, sobre todo del Cabildo de abajo, se enterraban en el cementerio de San Francisco a montones. Cementerio que duró mucho tiempo. De hecho, cuando se construyó por los años 60 del siglo XX el edificio del Banco Zaragozano, ese al final de Juan de Herrera, ahí es donde había estado, toda esa zona había sido el cementerio de los franciscanos y salieron todavía una pila de lápidas, por ejemplo, la del que fue primer arquitecto municipal de Santander, Juan Alday, apareció en ese, que había sido enterrado ahí en ese cementerio. Bueno, más testimonios interesantes, pues por ejemplo, en 1599, un cabo de escuadra santanderino, Francisco Yáñez, sale de Santander para Flandes, embarcado, pero antes de embarcar en la galera capitana, hace testamento, por si acaso, desaparecía en el camino, y dejando una manda para adorar el retablo de Nuestra Señora de Consolación. Gracias a ese documento y a otro un poco posterior, pero muy poco posterior, sabemos que entre 1597 y 1599 se había hecho el retablo de Consolación, que desgraciadamente ya no existe, sería un retablo, por la época tuvo que ser un retablo barroco de estética romanista, y sabemos incluso que le hizo un retablista, Pedro de la Riva, natural del lugar de Sobremazas, del concejo de Santa María de Cudello, que es en la Junta de Cudello. El retablo desapareció, pero en este momento es cuando se hace. No es raro que hasta entonces no tuviera retablo, porque el retablo, aunque es un invento del gótico, en un principio nada más que le tuvieron las grandes catedrales y las grandes iglesias de monasterios, y tenían uno, el mayor, se acabó, no había más. Pero el Concilio de Trento, que se celebró a mediados del 16, estableció que toda iglesia, toda ermita, todo oratorio, cualquier sitio que fuera de culto, tenía que tener retablos. Y si en una iglesia había 20 capillas, tenía que haber 20 retablos. Y claro, esta época es una época, el final del 16, de construcción increíble de retablos, porque hay una demanda grandísima en virtud de aquella orden que había dado el Concilio de Trento. Por eso no es raro que sea ahora, cuando podríamos decir, bueno, y desde 1340 o 50 no habían tenido tiempo de hacer retablo, es de cuando aquello no se estilaba. Es ahora cuando se pone la cosa en boga, digamos. Bueno, interesante también, por ejemplo, en 1620, el siglo XVII, se contrata a dos hermanas, Catalina y María de la Teja,
para que sean beata la una y hospitalera la otra en la ermita. Una de ellas tenía la misión de cuidar la ermita, de limpiarla y de tenerla en condiciones, y la otra de atender el hospital llevando su ajuar y sus muebles. Interesante también que cuando el Valle de Camargo en 1620 hace unas ordenanzas, o sea, una serie de preceptos para observar los vecinos del Valle de Camargo, que diremos, ¿y qué tiene que ver esto con Consolación? Pues sí, porque dice en uno de sus artículos: ítem ordenaron y mandaron que por cuanto de fuera de este valle vienen a él a pedir espigas, panojas y otras cosas, mujeres extravagantes de fuera de este valle, diciendo que son beatas y no lo siendo, por tanto, ordenaron y mandaron que ningún vecino de este valle les dé otra cosa ninguna, excepto a las beatas de Nuestra Señora del Mar y de Nuestra Señora de Consolación. O sea, esas dos tenían bula. La ermita de la Virgen del Mar y la iglesia de Consolación eran las dos vírgenes que se salvaban en las ordenanzas de Camargo de esa prescripción de no dar nada. Por lo tanto, esto nos indica también hasta qué punto la Virgen de Consolación era una virgen con mucha devoción, lo mismo que la Virgen del Mar. Bueno, a partir de mediados del 17 le va a salir un vecino muy próximo a Consolación, un poquitín más a la salida de Santander, enfrente, que va a ser el convento de religiosas clarisas también, pero no clarisas como las otras, las que había donde está Santa Clara ahora. Aquellas eran clarisas, digamos, de la antigua ordenanza, de la antigua regla, mientras que las que se establecen ahora aquí son clarisas de las que llamaban coletinas, de la regla de Santa Colette. Bueno, se crea un convento de clarisas, le funda una señora, doña María de Oquendo y Lasarte, viuda de don Fernando de la Riva Herrera, personaje importantísimo en el Santander del siglo XVII, y ella, donostiarra, bueno, pues hermana de uno de los más importantes almirantes que ha tenido España, don Antonio de Oquendo, que fue un personaje mítico. Pues bien, doña María de Oquendo y Lasarte, una vez que se queda viuda, es la que manda construir este convento. Bueno, esto lo pongo luego. La que manda a construir este convento, el convento de Santa Cruz del Monte Calvario, como digo, enfrente prácticamente de Consolación. Una lástima las condiciones en las que está este edificio hoy, que es un edificio interesantísimo, declarado bien de interés cultural, porque es que es de lo muy poco que nos queda de patrimonio histórico artístico en Santander. Y hay que tener en cuenta que a pesar de todos los añadidos que le hicieron cuando lo convirtieron en tabacalera en el siglo XIX, todavía conserva íntegra la iglesia, el claustro y las dependencias originales. Le diseñó y le realizó un arquitecto franciscano, Fray Lorenzo de Jorganes, que era un natural también de Cantabria, que fue el mismo que diseñó el magnífico claustro del convento del Soto, del Sotiruz, Fray Lorenzo de Jorganes. Bueno, pues aquí se van a establecer estas monjas y, digamos, a la Virgen de Consolación le va a salir una pía competidora. No, aquí no entran esas cosas de rivalidades porque es la misma, pero las monjas van a adquirir una talla a la que van a profesar una enorme veneración y que se va a hacer muy popular en Santander también, que es la peregrina, la Virgen peregrina, la Divina Peregrina. Además, claro, si tenemos en cuenta que la vía de entrada y salida de Santander más habitual era precisamente el arrabal de Fuera la Puerta, la calle Alta, bueno, pues los peregrinos que acudían Camino de Santiago, por ejemplo, pues tendrían mucho consuelo en visitar a la Virgen peregrina que tenían aquí estas religiosas. Es una Virgen similar a la que tienen
con muchísima estima y mucha veneración el santuario de la Peregrina en la localidad castellana de Sahagún, que es la de Sahagún es de la Roldana, nada menos, de la gran escultora andaluza Luisa Roldán, la Roldana. Y también tiene una gran veneración en Pontevedra, que es la patrona de Pontevedra, la Peregrina. Bueno, cuando en el siglo XIX se produjo ese tristísimo episodio de la desamortización de Mendizábal y a las monjas las obligaron a abandonar el convento, que como digo se convirtió en tabacalera, pues las monjas se llevaron a su nueva residencia, primero fueron a parar al Regina Coeli de Santillana y después de unos años de estar allí ya digamos, tuvieron convento definitivo en Villaverde de Pontones, que es donde están hoy en día. Son otras, pero es la misma comunidad que existía aquí, todavía sigue existiendo, y ellas se llevaron unas cuantas cosas, pero fundamentalmente dos, a las que más importancia dieron. A su peregrina, que la siguen dando un culto tremendo allí en Villaverde, o sea, esta Virgen sigue existiendo, felizmente, la Virgen Peregrina, y la llave del convento, que la siguen teniendo. Porque el convento se le quitarían, pero ellas se sentían, y con razón, dueñas, y siguen teniendo en su poder la llave de ese edificio. Bueno, en 1660 viene por Santander de incógnito un canónigo suizo, mandado por el nuncio del Papa, por el nuncio Bonelli, un canónigo suizo que se llamaba Pellegrino Zuyer, viene a reconocer el terreno. Desde hacía mucho, desde hacía siglo y medio, se estaba intentando separar la iglesia de la montaña de la diócesis de Burgos. Y había grandes presiones en todos los sentidos. Era una cosa que se estaba haciendo inacabable. Había empezado Felipe II en 1561 y esto no se consiguió hasta 1754. O sea, la cosa fue larga a base de bien. Pero en 1660 el nuncio Bonelli manda que venga este canónigo, así como de intríngulis, vamos, que nadie sabe para qué viene, pero para que venga para observar y para informar de lo que vea. Pellegrino Zuyer nos hace un mal servicio porque ve muy mal a la Iglesia de Cantabria, que somos unos analfabetos, que los curas salen a decir misa con las albarcas puestas llenas de moñiga, que no se peinan antes de celebrar, que la gente no sabe ni el Padre Nuestro. Bueno, un informe que, claro, hace que digan en Roma, ¡oh, ni hablar! Santander se sigue quedando en Burgos, luego hubo que volver a empezar. Claro, realmente la idea que había llevado a Felipe II en su momento a buscar crear una diócesis separada era el que él veía que el arzobispo de Burgos a la montaña venía una vez cada 50 años. Muchas veces se confirmaban padres, abuelos, hijos y nietos al tiempo, porque no había quien les confirmase, no había un obispo en 30 años, en 40, y entonces veía también que sobre todo en los puertos, Santander, San Vicente de la Barquera, Laredo, Castro, pero sobre todo Santander, continuamente venían flotas, eran puertos potentes, y continuamente venían flotas de ingleses, de suecos, de holandeses, herejes todos. Y claro, tenía miedo que eso hiciera que la herejía entrase en una zona tan abandonada por las autoridades eclesiales. Y ese era su interés en crear una diócesis, pero además luego Santillana, por ejemplo, también jugó mucho en contra, la abadía de Santa Colegiata de Santillana, porque no es que no quisiera la separación de Burgos, pero quería que la que se convirtiera en catedral fuera la Colegiata de Santillana. De modo que hubo muchas presiones. Bueno, el caso es que cuando viene Zuyer para informar a su señor, hace un planito muy esquemático de Santander, fijaros que casi lo dibuja en redondo, pero efectivamente en el arrabal, todo eso es la muralla, diríamos, en el arrabal de Fuera la Puerta, eso es San Francisco, el arrabal de Fuera la Puerta coloca casitas y coloca Consolación y las Clarisas. O sea, el nuevo convento de las Clarisas Coletinas y la iglesia de Consolación.
Ya digo, el informe de Zuyer fue muy malo y nos vino mal, pero bueno, nos dejó cosas que han venido bien para para la historia de Santander. Eh, Acabo pronto. En el año 1741, bueno, en 1725, es interesante, el testamento de don Francisco Bárcena, en el que se hace a la Iglesia de Consolación donación de varias alhajas. Era un templo que al tener devotos se le hacían regalos, donaciones, que a veces venían de América, incluso a veces venían de los jándalos andaluces, etcétera. Interesante también y que nos muestra hasta qué punto era una iglesia de devoción importante, es el hecho de que el Papa Benedicto XIV, estamos en el año 1741, había concedido por 7 años a los que visitaren la iglesia de Consolación el día de la visitación, la fiesta de la visitación de la Virgen Inmaculada, les concedía el favor de la indulgencia plenaria, es decir, un favor, una gracia especial concedida por espacio de 7 años por el Papa para beneficio de ese templo, de ese santuario de la Virgen de Consolación. Este Papa, Benedicto XIV, unos años más tarde, bastantes años más tarde, esto estamos hablando de 1741, en 1754, este gran papa, uno de los más, el papa más ilustre del siglo XVIII, sin duda, este gran papa, que se llamaba Próspero Lambertini, fue el que creó por fin la diócesis de Santander. Fue el que, como tenía allí, muy cerca, al embajador de España, Miguel Antonio de la Gándara, que era montañés, insistiéndole, como tenía al rey Fernando VI, que le mandaba recaos porque el confesor de Fernando VI, de padre Rábago, era de Cantabria también. Y como encima había un señor que era el que más pasta tenía por aquel entonces casi en España y estaba muy interesado en ello, don Juan de Isla y Alvear, más conocido como don Juan Fernández de Isla, que facilitaba tal, bueno, pues el Papa llegó un momento que dijo, bueno, vamos a ver esto expediente de Santander. Santidad, pero es que son 2 millones y pico de folios, porque eran casi 300 años, no importa, que me los traigan. Y el bueno de Benedicto XIV se metió por el cuerpo todos aquellos papeles y claro, se indignó y mandó una carta al Cabildo de la Catedral de Burgos, que era el que más se había opuesto siempre a la separación, sobre todo porque, claro, perdía las rentas de 325 parroquias, pues les puso guapos diciendo que les interesaba más el negocio económico que la salud espiritual de una gente que estaba abandonada a su suerte. Y entonces también puso guapa a la colegiata de Santillana por las pretensiones que tenía y ya fue el que mediante aquella bula Romanus Pontifex de 12 de diciembre de 1754 creó la diócesis de Santander separada de Burgos. Una diócesis que eso sí, en origen pues fue muy distinta de como es ahora porque no entraba ni Campó, ni Valderredible, ni Liébana. Desde Liébana siguió en León, Poblaciones siguió en Palencia, Campó, Valderredible y Valdeolé, eso siguió en Burgos. Y eso sí, teníamos todas las encartaciones vascas justo hasta la Ría de Bilbao. Eso era la diócesis de Santander. O sea, la Gran Vía de Bilbao, que no existía, todo eso todavía era diócesis de Santander. ¿Por qué? Eso porque en el País Vasco no había diócesis. O sea, el País Vasco pertenecía parte a Calahorra y parte a nosotros cuando se creó la diócesis de Santander. Bueno, digo que ¿por qué tuvo esa forma tan original? Pues porque se tomó el acuerdo de, ¿cómo dividimos ahora la diócesis de Santander de la de Burgos? Muy fácil. Aquellos pueblos que tengan ríos que den al Cantábrico para Santander y aquellos que tengan ríos que den al Atlántico o al Mediterráneo para Burgos. Entonces, claro, los que dan al Cantábrico eran los que estaban más al norte y por eso quedó de esa forma que luego se ha ido corrigiendo y hoy en día prácticamente
coincide la provincia con la diócesis, salvo el Valle de Mena, que ese sigue siendo de la diócesis de Santander, aunque es provincia de Burgos, y partido judicial de Balmaseda, Vizcaya. Los pobres de Mena son de todo y de todos. Bueno, la verdad es que curiosamente el hecho de que se crease la diócesis de Santander fue un gran triunfo y una gran ventaja para la ciudad y para la provincia, pero un poco faena fue para Consolación precisamente. ¿Por qué razón? Pues porque en ese momento, y acabo con esto, ya de aquí pasaremos el próximo día a hablar de lo de después, porque resulta que había fallecido en las Américas un señor que había dejado una cantidad, que ya hablaremos de ella, muy nutrida, para emplearla en Consolación y en hacer una iglesia nueva, pero como hicieron la diócesis, dijo el cabildo de la catedral: uy, nos hace falta dinero para celebrar esto. ¿De dónde lo sacamos? Hombre, pues aquel señor que tenemos ahí depositado, todo ese caudal que le tienen los franciscanos, pues se le habían dejado en manos de los franciscanos depositado, que nos dé para hacer esto, que ya se lo devolveremos. Y claro, eso hizo que se retrasase la construcción de la iglesia, se hizo, pero se retrasó porque en un principio todo aquel dinero, o casi todo, se empleó en los fastos celebrativos de la creación de la diócesis. Justamente el último abad de Santander fue el primer obispo. Francisco Javier de Arriaza y Sepúlveda había sido el último de los abades y fue el primero de los obispos de Santander. Por eso prácticamente la vieja Consolación muere. Bueno, también se me olvidó deciros que como era costumbre, el Papa eleva a Santander a cabeza de obispado el 12 de diciembre de 1754 y 12 días después el rey Fernando VI da a Santander el título de ciudad, porque era costumbre que aquellas poblaciones donde había obispo tuviesen el título de ciudad, no de villa. De modo que el 9 de enero de 1755 Santander se convierte en ciudad. Y desde luego es curioso porque realmente, si nos damos cuenta, la historia de la vieja Consolación va íntimamente unida a la villa de Santander y su fin va a venir prácticamente cuando Santander se convierte en ciudad, de tal manera que la ciudad de Santander tendrá consigo a la nueva iglesia de Consolación, que será de la que hablemos el próximo día, que hoy ya hemos hablado bastante y bastante me han aguantado con santa paciencia. Aquí aprovecho para poner el cartel donde pueden ver cómo el mes que viene, el día 6, seguiremos con esta conferencia, su segunda parte, diríamos. Y luego las otras dos que están programadas para más adelante. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, nos dan cancha para dos. Así que, Qué maravilla, Paco. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero hay una cosa que me gustaría que se pusiese agregada a la visita del príncipe inglés, donde dice que trabajaban las mujeres. Hay que decir que en ese momento Santander, Laredo, Castro, eran de marineros y marinos. Entonces, toda esa gente, los hombres, no es que no trabajaban, es que estaban en la mar, marinos y pescadores. O sea, yo pediría que en eso se agregase el por qué, porque parece que es peyorativo decir que trabajaban solamente las mujeres y nos hemos reído un poco todos. No, no es cierto. Es que ellos lo afirmaban mucho. Hombre, es verdad. Su ignorancia. Los pescadores, claro, estaban muchas veces pescando además en costeras, alejados, y estaban tiempo fuera. Pero sí es verdad que en general los santanderinos, digamos, menestrales, artesanos y tal, aquí tenían muchas ínfulas de caballeros. Y iban todos con espada al cinto. Y eso les llamaba la atención a estos. Decían que son muy originales. Una cosa curiosa de la que comentan, dice, los sábados, que no trabajan por la tarde, dice, por la mañana tienen un sábado, tienen un mercado semanal, los sábados, es verdad que se le concedió Juana la Loca, y por la tarde los hombres se dedican a ir paseando arriba y abajo
y van comentando y hablando. Dice, y las mujeres juegan a un juego curioso, pinan bolos y con una bola los tiran. Dice, y eso solo lo hacen las mujeres. O sea, es curioso, porque en aquel entonces las que jugaban a los bolos eran las mujeres, no los hombres, en el siglo XVII. Aquí, por lo menos aquí en Santander. Aquí en Santander era así. No cabe duda que las costumbres eran muy distintas. Por ejemplo, tenía que ser muy impresionante, y hay grabados y todo, la moda, como vestían las mujeres. Por ejemplo, las mozas, doncellas, cuando no estaban casadas, tenían completamente rapado todo esto. Llevaban rapado toda esta parte y la melena la salía de aquí para abajo. Lo cual debía que ser una cosa estéticamente muy poco eso. Y las mujeres casadas se iban poniendo la cofia, que se iba convirtiendo, era una cofia puntiaguda, o sea, que era de tela, que hacían un churrusco así, y a medida que iban siendo más viejas, iba siendo más alto, más alto, más alto, hasta que al final el capirucho llegaba hasta una altura inverosímil, y llevaban, eso sí, también barbellar, llevaban una especie de velo que las tapaba toda esta parte. Bueno, pues costumbres, no sé si aquí me parece que aquí se ve a una mujer casada, fijaros, aquí se ve a una mujer casada, todavía joven, no es muy allá esto, y bueno, a la de la derecha ya tiene una cofia de señora mayor en toda línea, y la chica del medio, aunque se ve mal, pero tiene eso, la cabeza completamente rapada. Son costumbres de la época que era así. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues muchas gracias y... A participar en el concierto de guitarra clásica que vamos a tener este mes, el viernes 23 de febrero a las 7:30, y viene un guitarrista con premios internacionales, un valenciano, joven, como veis en la fotografía, a dar ese concierto en nuestra parroquia. Así que estáis invitados a participar.